Hola chicos, muy buenas tardes o muy buenos días, depende a qué hora vean este trabajo. Les he preparado este tema de refuerzo sobre progresiones aritméticas para reforzar lo realizado en clases y se realice la respectiva corrección de la tarea, ¿verdad? El tema que vimos en clase fue progresiones aritméticas y específicamente vimos problemas en el campo financiero. Problemas sencillitos. Pero para que ustedes puedan trabajar con este tema, que es muy fácil y muy bonito porque se lo aplica en la vida cotidiana, ustedes deben estar familiarizados con los términos del tema, ¿no? Cuando hablamos de progresiones aritméticas vamos a identificar en ellos la siguiente terminología. Vamos a hablar de un primer término que normalmente se lo representa con azul 1. Vamos a encontrar ahí sobre el número de términos, que se refiere pues al número de términos de la progresión aritmética de la que estamos hablando y se lo simboliza con la letra N. También vamos a hablar sobre la diferencia, que no es otra cosa que ese número fijo, ese valor constante que se le suma al término anterior para obtener el nuevo término, ¿no? Se lo simboliza con la letra D. También vamos a encontrar el enésimo término o término general, que es cualquier término de la sucesión. Vamos a suponer estamos hablando de una progresión aritmética que tiene 10 términos y me piden de pronto el octavo, entonces a ese octavo término se lo representa con A sub n, ¿sí? Y también puede darse el caso de estar trabajando con este tema y que me pidan la suma de todos los términos de la progresión. En este caso se lo simboliza con S sub n. ¿Con qué también debemos estar familiarizados al trabajar con este tema de progresión aritmética? Pues con las fórmulas, ¿verdad? En un tema de progresión aritmética nos pueden pedir, como ya vimos, cualquier término de la progresión, es decir, A sub n, y se lo obtiene con esta fórmula que es muy sencilla, ¿sí? Que no es otra cosa que multiplicar la diferencia que nos dan en el problema por el número de términos pero restado en 1, ¿sí? Y a este valor le sumamos el primer término. Vamos viendo un ejemplo. Por ejemplo, estamos hablando de una progresión donde el primer término es, qué sé yo, 7, ¿sí? Y me dicen que la diferencia en ese problema es 3. Entonces me piden que calcule el octavo término de esa progresión, ¿sí? Vamos a buscar el octavo término de esa progresión, A sub 8. ¿Sí? Sepamos que, como sabemos que n es el número de términos, me están pidiendo el octavo término, entonces A sub 8. ¿Cuál es la forma directa de encontrar este octavo término? ¿Qué dice la fórmula? Multiplico. Yo primero siempre les recomiendo que si dentro de la fórmula hay una multiplicación, hagamos primero esa multiplicación. ¿Qué vamos a multiplicar? Nos dijeron que la diferencia era 3, entonces multiplico 3, ¿sí? Por el número de términos disminuido en 1. Si me están diciendo que, o me están solicitando el octavo término, entonces yo entiendo que el número de términos es 8. Entonces multiplico 3 por el número de términos, pero ¿qué dijimos? Quitándole 1. Si son 8 términos y le quito 1, me quedan 7. ¿Cuánto me da 3 por 7? 21. ¿Y qué me falta? Sumarle el primer término. ¿Cuál era el primer término del ejemplo que nos estamos planteando? 7. Entonces más 7. ¿Y cuánto es 21 más 7? 28. ¿Qué significa? Que en una progresión aritmética o en una sucesión donde el primer término es 7 y la diferencia es 3 y me han pedido el octavo término, sencillamente multipliqué la diferencia, que es 3, por el número de términos disminuido en 1, 8 le quité 1, me dio 7, y luego a ese producto que me dio 21 le sumé el primer término que es 7, ¿no? Podemos cambiarle aquí el primer término y ponerle que es 5, para que este 7 no se nos repita y de pronto no nos cause confusión. Yo digo primer término 5, diferencia 3. ¿Qué me están pidiendo? El octavo término. Entonces multiplico 3 por 7, quitándole al octavo término 1.
Entonces 21 más 5, 26. ¿Sí? Le borré el 7 para que no se vayan a marear este 7 de aquí con el primer término. ¿Qué pasa si no me acuerdo la fórmula? Pues bueno, hacemos la serie término a término. Yo digo el primer término es 5, ¿sí? Si le aumento 3, que es la diferencia, me da 8. Si le aumento 3, que es la diferencia, me da 11. Me da 11 el siguiente término. Le aumento 3, me da 14. Y vamos a ver si el octavo término coincide con el de la fórmula, ¿verdad? Entonces a 14 le aumento 3, 17. Le aumento 3, 20. Le aumento 3, 23. Le aumento 3, 26. ¿Sí? Y creo que ya llegamos al octavo término. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí está el octavo término, buscado término a término. ¿Qué le hemos sumado a cada término? La diferencia, que es 3. ¿Sí? Pero acá lo hacemos directamente, multiplicando la diferencia por el número de términos disminuido en 1 y a este le sumamos el primer término. ¿Sí? Esto cuando se trata de una progresión aritmética. ¿Qué también nos pueden pedir en un problema de progresión aritmética? Pues la suma de todos los términos de esa progresión. ¿Y cómo se la obtiene? También es una fórmula muy sencilla. Sencillamente se suma el primer término con el último término, dividido para 2 y multiplicado por el número de términos. O la suma del primero más el último lo multiplica por el número de términos y lo divide para 2. ¿Sí? También puede darse el caso de que si no queremos trabajar así con las fórmulas por separada, podemos fusionar las dos fórmulas en una sola y hallar la suma del número de términos con esta de aquí. ¿Sí? El cálculo es parecido. Usted empieza así mismo la diferencia por el número de términos disminuido en 1. ¿Sí? Y ahora no le suma el primer término, le suma el doble del primer término. Y a este resultado le saca la mitad y lo multiplica por el número de términos. Parece difícil, pero no lo es. A conforme ustedes realicen varios ejercicios, pues ya se van haciendo diestros en el tema. Veamos un problema de los que se envió de tarea y que les ha causado dificultad. Dice, Marcos realiza un préstamo con una cuota inicial de $10 que incrementa $12 cada mes. Si debe cancelar 5 cuotas, ¿cuál es la suma total de la deuda? Esto es un problema típico de progresión aritmética. Me está hablando de un primer término que es la cuota inicial, aquí la hemos ya representado, a sub 1, 10, la primera cuota. Me dice que incrementa $12 cada mes, significa que si este mes pagamos 10, el mes que sigue le sumamos 12, pagaré 22, el otro mes le sumo 12, pagaré 34 y así sucesivamente. Entonces, ese número constante que le voy sumando mes a mes, lo identificamos aquí como diferencia, ¿sí? La diferencia es 12. Y por último me dice si se debe cancelar 5 cuotas. Estamos hablando de 5 pagos de 5 términos, entonces N es 5. La pregunta, ¿cuál es la suma total de la deuda? Me están solicitando la suma de las 5 cuotas que voy a pagar, de los 5 términos. Bien, resolvámoslo con la fórmula. Una vez que usted ya identificó los términos, lo que hacemos es reemplazar. ¿Sí? La suma, vamos primero a lo que nos pide la suma de las 5 cuotas, es decir, cuánto pagué en total en los 5 meses. ¿Qué habíamos dicho? Primera cuota más la última cuota, ¿sí? 10 más 58 divido para 2 a 34 y de ahí multiplico por el número de cuotas. Pero usted se pregunta, ¿y de dónde me sacó la última cuota? Aquí está. Para hallar cualquier término de la progresión, basta que usted multiplique, acuérdese siempre, primero multiplico la diferencia, ¿cuánto era? 12, por el número de cuotas, pero quitándole 1. Eran 5 cuotas, le quito 1, me quedó 4. 4 por 12, 48. Y le sumamos la primera cuota. 10 más 48, 58. Este es un cálculo que sí es posible de hacerlo mentalmente, ¿sí? Todo depende de qué tanto usted practique. Entonces la última cuota 58 más la primera 10, 68. Lo divido para 2, 34. Y lo multiplico por el número de cuotas 170.
Entonces el total de la deuda es de $170. Si usted lo quería hacer directamente, aquí está la otra opción. Usted dice, no, mejor multiplico el número de cuotas, quitándole 1 por la diferencia, ¿sí? 12 por 4, 48. Le sumo el doble de la primera cuota. ¿Cuál era la primera cuota? 10. 2 por 10, 20. Y 20 más 48, 68. Y lo divido para 2 o le saco a mitad, 34. Y 34 por el número de cuotas, 170. ¿Sí? En la tarea que ustedes enviaron me cometieron este error. La fórmula la copiaron bien, pero al poner los valores aquí me pusieron 2. Aquí me pusieron 2 más 10. Más. Y ese 2 más 10 es 12. Sin embargo, en el desarrollo acá apareció el 20. Entonces no puede ser posible que hayan cometido ese error. Aquí no es más. Aquí es 2 a sub 1. Es decir, 2 veces la primera cuota. ¿Sí? Por favor. Esta fórmula también se la ve sencilla de trabajar, chicos, si no lo quieren hacer como separado. Diferencia por número de cuotas quitándole 1. Y a eso le suman el doble de la primera cuota. ¿Sí? Y lo dividen para 2. Y luego lo multiplican por 5. O usted mire si primero multiplica por 5 y luego lo divide para 2. Entonces la respuesta es la misma. Esperando, chicos, pues que hayan entendido el tema. Bueno, aquí está también en caso de que me olvide de la fórmula. ¿Sí? Vamos a suponer nos olvidamos de la fórmula, pues hacemos nuestra sucesión, ¿sí? Formando la serie de las cuotas. Primera cuota, $10. Le aumenté 12, en la segunda cuota pagué 22. Le aumenté 12, en la tercera pagué 34. Le aumenté 12, tuve que pagar 46 y en la quinta cuota 58. Miren, ahí está la quinta cuota, 58. Y acá también pues lo encuentran en la sucesión, ¿sí? Este número 12 que se va repitiendo, más 12, más 12, más 12, no se olviden que es la diferencia de la progresión. Este 10, que fue la primera cuota, es a sub 1, el primer término de la progresión. Y este 58, porque viene a ser la última cuota del problema, sería el último término de la progresión, ¿sí? Pero ahí en esa primera sucesión solo hemos encontrado el valor de cada una de las cuotas. Para dar la respuesta de lo que pide el problema, yo debo de sumar todas las cuotas, porque me dicen cuál es la suma total de la deuda. Entonces yo tengo que sumar las cuotas 10 más 22 más 34 más 46 más 58, verifique y nos sale 170. ¿Sí? Hacer este trabajito en la prueba de INEVAL, que es para lo que ustedes se están preparando, es un poquito tedioso, se demora mucho más. Aquí en este ejemplo está solo con 5 cuotas, pero puede tratarse de un problema de 12 cuotas, de 18 cuotas, entonces ya es más tedioso. Por eso, la importancia de familiarizarnos con las fórmulas y hacer varios ejercicios para preparar nuestra mente a hacer un cálculo mental, no solo cálculo mental, sino también hacerlo de forma rápida. Practiquen mucho, chicos, espero que aquí les haya quedado claro el tema y que en la próxima clase me lleven la tarea corregida. Que pasen un lindo fin de semana, chicos. Muchas gracias.